Somos el grupo número 2, que está compuesto por Karen y que está compuesto por Alicia. Y el día de hoy les estaremos hablando acerca de lo que sería la entrevista clínica. Para eso me gustaría dar una breve introducción. Y es que la entrevista clínica es un primer paso fundamental entre lo que es el terapeuta y el paciente. A través de ella se obtiene información relevante sobre el tipo de caso, terapia y tratamiento a seguir. A su vez, la entrevista clínica conecta el análisis completo del problema, así como del paciente y del contexto, con las técnicas de tratamiento más apropiadas a caso. Ok, entonces pasamos a la siguiente parte. Ahora, el concepto como tal. ¿Qué es lo que son las entrevistas clínicas? Bueno. Las entrevistas clínicas consiste en un método de recogida de información sobre quién, bueno, sobre el paciente ante todo, que se utiliza frecuentemente en contextos de salud. Se trata de un medio que permite obtener datos significativos y aclaratorios para poder llevar a cabo alguna clase de diagnóstico neuropsicológico, psicológico, clínico, entre otros tipos. Ahora bien, ok, ahora me gustaría dar un pequeño contexto y origen sobre cómo surgieron lo que serían estas pruebas. Primero, el origen de la entrevista como tal se remonta en como instrumento de investigación se remonta desde la antigua Grecia a través de un filósofo famoso de la época llamado Sócrates. Ahora bien, en aquel entonces solamente era utilizado para la investigación. Ahora bien, cuando vino Freud, vino en 1893, cuando publicó su trabajo sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, usaría un método un tanto verbal. ¿Para qué? Para acceder al origen de ciertos síntomas. Entonces él empezaba a hacer preguntas y luego lo que hacía el paciente era responder a esas preguntas. Entonces por ahí vino el origen de lo que serían las entrevistas clínicas como las conocemos. Ahora bien, ¿cómo se estructura la entrevista clínica? Normalmente se estructura de la siguiente manera. Número uno, definición del motivo de la consulta. Número dos, el análisis de la historia clínica. Número 3, la delimitación del problema actual, que quiere decir hasta qué punto llega. 4, observación de la dinámica no verbal. 5, ficha psicológica. Y 6, preguntas sobre el problema. Ahora bien, existen diferentes clases de entrevistas clínicas. Tenemos primero lo que es la entrevista estructurada. Ahora bien, ¿qué es la entrevista estructurada? Bueno, está caracterizada por incluir preguntas ante todo cerradas y focalizadas a la obtención de la información bajo un objetivo en específico. Luego tenemos lo que es la entrevista semiestructurada, que se encarga de combinar preguntas abiertas y cerradas al mismo tiempo. Ya por último tenemos lo que es la entrevista abierta, que la entrevista abierta permite tener una conversación más fluida entre el paciente y el terapeuta. Estamos hablando de ser más abiertos a lo que sería los pensamientos y las respuestas del paciente como tal. Ahora bien, en el proceso de entrevista, para que el intercambio de preguntas y respuestas sea fluido, es necesario seguir un proceso interactivo a nivel tanto verbal como no verbal. Este tipo de comunicación es un elemento básico para obtener información sobre las emociones de los pacientes. Ahora bien, para llevar a cabo una buena entrevista clínica es importante tener presente cada paso del proceso y cómo se llevará a cabo. Estos son los pasos esenciales para desarrollar una buena entrevista clínica. Primero, en la preparación, el profesional debe tener en cuenta los registros que va a emplear para proceder con la entrevista. Dos, se continúa con la fase inicial de la entrevista, que es la que se establece cuando el profesional y el paciente se encuentran. Entonces, más que todo, tratar de también construir en esa parte del rapport como tal, y pues para que entren en confianza lo que sería el, el paciente. Luego, en esta etapa se llevan a cabo las presentaciones y se preguntan acerca de las preocupaciones o del malestar de lo que es el paciente, entre otros aspectos. Y tras explicar en qué va a consistir lo que es la entrevista, el psicólogo pues ya comienza a hacer las preguntas. Ya cuando la entrevista ha finalizado, el profesional comunica sobre lo que ya la despedida y el cierre con lo que serían los resultados de la entrevista como tal. El contrato psicológico, o también conocido como contrato terapéutico, este consiste en lo que es una serie de condiciones y normas que están diseñadas meticulosamente y que esto viene siendo como un tipo de acuerdo y conformidad entre lo que es el terapeuta y sus pacientes. Entonces, este contrato psicológico
es muy imprescindible porque se utiliza para que el paciente valore y asimile los requisitos que debe cumplir y a los cuales debe de adherirse. ¿Cuáles son las condiciones con las que se va a llevar a cabo lo que es este contrato psicológico? Son varias las condiciones que se van a, se van a estipular para lo que es el proceso psicológico. Primero son las sesiones. Al dar comienzo a una terapia, se tiene que acordar en un calendario lo que es el horario estable de las visitas, según la disponibilidad, ¿verdad? Tanto del terapeuta como de su paciente. También otro aspecto importante en lo que es el contrato son los honorarios. Cada profesional va a tener que disponer de una tarifa concreta que el paciente previamente tiene que estar de acuerdo en eso, lo que es el honorario del terapeuta. Y también otro aspecto importante es la política de cancelaciones. Esto pues va a marcar lo que es el límite, el tiempo en el que dispondrá el paciente para comunicar lo que es la cancelación del encuentro pactado. Bien, pues lo que es la utilidad del contrato terapéutico. Eh, ¿Por qué se utiliza este contrato terapéutico? Pues importante definir lo que son las responsabilidades del paciente y del terapeuta para con el tratamiento. También es importante establecer una comprensión mutua y una explicación compartida del problema a abordar en el tratamiento y ofrecer un lugar seguro donde pueda desplegarse la dinámica del paciente. También este contrato terapéutico permite proteger al paciente, al terapeuta y a la terapia de posibles interferencias y amenazas. Entonces, vamos también a seguir revisando lo que es la parte del consentimiento informado. ¿Qué es un consentimiento informado? El consentimiento informado, según este autor Hernández, dice que el consentimiento informado no solamente es el documento firmado por el usuario. El documento, el consentimiento informado es la consecuencia lógica del proceso comunicativo en el que se consigna lo que el psicólogo va a hacer y el permiso que el usuario le otorga al psicólogo para que lo haga. Dado lo anterior, el documento en que se consigna el consentimiento puede presentar ajustes a medida que transcurre la interacción con el psicólogo. En la entrevista nos vamos a enfocar en el encuadre psicológico. Aquí vamos a decir que el encuadre psicológico permite establecer los límites necesarios para el desarrollo eficaz de una relación terapeuta-paciente, en donde se van a cumplir los principios éticos del ejercicio del psicólogo. Para hacer un encuadre psicológico es fundamental, ¿verdad? Hacerlo porque sirve para el desarrollo de la terapia, ya que se están poniendo las bases al comienzo de un trabajo analítico al paciente al cual las reglas que debe adaptarse. En el encuadre psicológico vamos a saber, ¿verdad?, qué se debe hacer en la primera entrevista, ya que se ha escuchado el motivo de la consulta y al final de la sesión se le debe explicar al paciente cuál sería el encuadre para que sepa cómo será el funcionamiento y qué es lo que se espera de él. Vamos a conocer cuáles son las cualidades en el entrevistador que favorecen una buena entrevista. Dice que el psicólogo al momento de entrevistar debe tener la habilidad de diseñar planes que sean útiles durante el proceso. También debe predecir posibles imprevistos, una estrategia que le permita encontrarle solución en un momento justo. O sea, como sabemos en la terapia, debe tener un buen dominio. ¿A qué se refiere? Que debe tener las bases generales del comportamiento humano. Por lo tanto, debe haber comprendido el significado de algunos gestos corporales y también saber hacer buenas preguntas. Tener una buena observación. ¿Por qué? Porque necesita saber observar y registrar cada información vista en los apuntos. La observación comienza desde el momento que el paciente entra, o sea, se debe observar cómo se presentó, qué actitud tenía, si saludó, cómo se expresa. Cada gesto debe ser bien observado porque esto va a ayudar a poder entender y poder interpretar
lo que decíamos al principio, cuál es el objeto de la demanda o de la necesidad del paciente. Un tercer requisito, ¿verdad?, es la elocuencia. Es importante saber comunicarse de forma efectiva. Es saber qué preguntar y cómo hacerlo. Tenemos que tener flexibilidad. Es cierto que el entrevistador planifica el proceso, pero muchas veces es necesario realizar cambios. Hay que saber escuchar. Debe saber escuchar porque debe prestar atención a lo que le están diciendo para poder dar al evaluado todo lo que necesita y poder escuchar los puntos de vista. Una empatía. Hay que tener al evaluado en un ambiente favorable, tranquilo y sin distracciones. Una comprensión. ¿Por qué? Porque no se necesita juzgar al evaluado, sino comprender las razones de su comportamiento. Una motivación. ¿Por qué? Porque se necesita que la persona tenga el deseo, ¿verdad? El entrevistado de poder estar animado a poder responder y a seguir con la sesión. La capacidad de análisis. La capacidad de análisis va a ayudar a que el entrevistador pueda enfocarse en varias opciones a la vez para tomar una decisión. La curiosidad, esto va a permitir que si somos curiosos va a tener el evaluador, estar interesado en obtener más información y va a saber cómo hacerlo. La genuidad significa mostrarse originalmente, ayudar al evaluado a que éste sienta mayor confianza. La autoaceptación. Es necesario que el entrevistador se entienda a sí mismo, porque entonces va a poder aceptar a los demás. Por mi parte, ese sería el tema a tratar. Gracias por su atención.